Pueden ocupar su lugar. Y hoy pasamos a otro tema, el cual hemos titulado El cristiano en su ambiente social. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 17 al 24. Y para empezar vamos a leer estos versículos. Vamos a empezar acá por nuestra hermana Rosa. Capítulo 7, versículos 17 al 24. 17 al 24 dice. Vamos a leer los primeros dos, hermano. Vamos a leer 2 en 2. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Sí, sí. Amén. Hermana Elena. Del 20, ¿no? Sí. 20. 19 y 20. 19 y 20, ok. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sin el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Amén. Gracias, hermana. 21 y 22. Hermana Araceli. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procurarlo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Hermana Elizabeth. 23. 23 y 24. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. Gracias. Bueno, pues ya que tenemos ese pasaje en nuestras mentes, como pueden ver es muy parecido al pasaje que vimos anteriormente. Pero aquí vamos a hablar un poquito acerca del papel, acerca de la responsabilidad social de la iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la vida social, en la comunidad social, verdad? A lo largo de la historia, ¿verdad? Siempre se ha preguntado por qué la iglesia no, ¿por qué? Algunos se han preguntado por qué la iglesia no participa más en lo social, ¿sí? En cuanto a cambiar algunas cosas en la comunidad, en el país, en la ciudad, en el ámbito social, pues, como dice ahí, ¿verdad? Y precisamente algunos creyentes se preguntan hasta dónde nos debemos involucrar en el ámbito social, hasta dónde la iglesia se debe involucrar en cuanto al ámbito social. Y no solamente social, económico, sino también político. Bueno, pues
esas preguntas, o más bien vamos a dar respuesta a esas preguntas de cuánto debemos participar en cuanto al ámbito social, económico y político. Como sabemos, todas las instituciones humanas pues no son perfectas, son imperfectas. Algunas son obviamente corruptas y algunas son crueles e injustas. Pero, ¿qué podemos hacer como creyentes en ese ámbito acerca de los males y abusos en los sistemas civiles y en las prácticas sociales? Bueno, pues precisamente eso es lo que vamos a ver aquí en este pasaje de 1 Corintios del 17 al 24. Y no es un tratado completo, pero enseña claramente el principio básico que como creyentes debemos tomar en cuenta y aplicar en las condiciones civiles y sociales en las que vivimos. Y el principio que vamos a establecer es que los cristianos o los creyentes deben aceptar de buen grado la situación en la que Dios nos ha puesto y estar contentos con servirle a Dios ahí donde nos ha puesto. ¿Sí? Primeramente ese es si de toda esta clase lo que nos acordamos es eso, de que debemos de estar contentos donde el Señor nos salvó, donde estamos ahorita. ¿Sí? Y estoy hablando en cuanto al ámbito social, político y económico. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de ese principio de que debemos de estar contentos donde nos ha puesto Dios, naturalmente que eso va en contra, luego va en contra de nuestra naturaleza, porque por naturaleza, vaya la redondez, siempre va a haber cierta rebeldía hacia eso, ¿sí? Pero sin embargo, no deja de ser un principio, y ese principio el apóstol Pablo aquí lo repite 3 veces, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos dice que no hagamos una cosa o lo dice una sola vez, es importante desde ahí. Pero cuando lo repite 2 o 3 veces, tenemos que poner mucha más atención, ¿sí? Es mucho más importante. Y no quiere decir que si lo repite una vez no sea importante, pero aquí el apóstol Pablo lo repite 3 veces, repite precisamente ese principio 3 veces, ¿sí? Así es de que es algo sumamente importante. Así que, en otras palabras, no deberíamos estar preocupados por cambiar nuestras circunstancias externas. Y como vimos en el pasaje anterior, en la iglesia en Corintio, pues había muchas cosas que estaban sucediendo, ¿sí? Por la cultura. Los que habían estado casados antes de llegar a ser creyentes querían divorciarse. Los que estaban solteros querían casarse. Y algunos de los que estaban casados querían dedicarse al celibato porque pensaban que era algo más espiritual. Y los creyentes que estaban casados con no creyentes querían divorciarse para casarse con una creyente o un creyente, ¿sí? Así que y a eso es a lo que me estoy refiriendo aquí, nos vamos a referir porque esto es parte de aquel tema que vimos anteriormente, donde había todas esas divisiones, todos esos pensamientos. Y es más, también los que eran esclavos, ahora que habían venido a Cristo, pues decían, en Cristo estamos libres, ahora queremos ser libertados de esa esclavitud, ¿sí? Pero el apóstol Pablo aquí le dice, según el Señor los haya salvado,
en la condición en la que los haya salvado, así quédense. ¿Sí? O sea, no necesitan cambiar las cosas, sino simplemente permanecer así. Y ese es el primer principio que vemos aquí en los versículos 17 al 19. Y como ya leímos la versión de Reina Valera, voy a leer la versión del lenguaje actual. Pongan atención, la pueden ver ahí. Dice: una cosa dejo bien clara para todas las iglesias. Esto es no solamente este principio, como Pablo aquí establece, no es solamente para la iglesia en Corintio, donde había muchos problemas, muchas divisiones, pero Pablo dice aquí, es para todas las iglesias. Dice: todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse. Lo importante no es que uno se circuncide o no, sino, ¿qué es lo importante? ¿Qué dice ahí? Obedezca lo que Dios manda. ¿Sí? Así que se espera que los cristianos, ¿verdad?, ministremos individualmente y colectivamente en muchas maneras, incluyendo las formas prácticas y materiales de alimentar, por ejemplo, a los hambrientos, curar a los enfermos y heridos y otros servicios semejantes. ¿Sí? El cristianismo ha sido líder siempre, ¿sí?, en la construcción de hospitales. ¿Sí? Fueron los creyentes los que iniciaron a construir hospitales, ¿cómo se llama? Orfelinatos, ¿verdad? Claro, para los niños huérfanos. Y también los creyentes siempre han acostumbrado a visitar a los que están en la cárcel, a visitar los hospitales, a los que están enfermos, a ayudar a las viudas, a los huérfanos. Los creyentes siempre han tomado la iniciativa en hacer esto, ¿verdad? Así que, y hasta el día de hoy, pues eso es algo que debemos de seguir haciendo, ¿sí? Porque debemos de preocuparnos por nuestros semejantes, sean creyentes o no, aunque la palabra de Dios nos dice que aún seamos más dadivosos, más con los de nuestra propia casa, que es nuestra familia, ¿verdad? Los que somos parte de la familia de Cristo. Amén. Pero aún así debemos de atender a las personas que pues no son creyentes. Amén. Y el cristianismo siempre ha hecho eso. ¿Sí? Y todos esos servicios que los cristianos prestan o dan, pues lo hacemos como cristianos. No son servicios en los cuales nosotros persuadimos a los que no son creyentes a que también lo hagan. Lo hacemos porque queremos hacerlo, ¿sí? Porque seguimos el modelo de Cristo, ¿sí? De amar a nuestro prójimo, lo cual pues Cristo expresó claramente. Y Él es nuestro ejemplo. Ahora no debemos de tratar de cambiar a la sociedad, ¿sí? De crear una revolución, ¿sí? Y esto vamos a estar viendo más enseguida, porque Cristo no vino a hacer una revolución, ¿sí? ¿A qué vino Cristo principalmente? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Exactamente, ¿sí? Eso es en lo que la iglesia se debe de enfocar más que en nada, ¿sí?
Y no olvidarnos de ese principio. La obra de la iglesia aquí en la tierra es lo mismo que Jesús vino a hacer. ¿Qué fue qué? Buscar a los perdidos. Buscar y salvar a los perdidos. No debemos de olvidarnos de eso, porque en la actividad de, por ejemplo, darle comida a las personas, de atender a los enfermos, de visitar a los que están en la cárcel y todo eso, podemos olvidarnos de lo que debemos de hacer principalmente, que es buscar y alcanzar a los perdidos. ¿Para qué? Para salvación. ¿Sí? Que eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer. ¿Sí? Allá en Juan 18:36, Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y lo mismo nos dice Pablo, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Nuestra verdadera ciudadanía. En los cielos, ¿sí? Por aquí solamente somos, ¿qué? Peregrinos. ¿Sí? Y en el peregrinar aquí sobre la tierra, pues podemos hacer cosas mejores, o dejar las cosas mejores, o hacer cosas mejores de lo que está a nuestro alrededor. Pero no provocando, no creando una revolución. Simplemente las personas van a cambiar con nuestro ejemplo. ¿Sí? Debemos de ser, ¿qué? Dar buen testimonio. El testimonio que demos es lo que va a jalar a las personas, no que las obliguemos, ¿verdad? Porque no necesitamos obligar a nadie a que sea creyente o a que haga lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Porque muchas veces sucede que alguna persona se convierte a Cristo y quiere obligar a su familia, a sus hijos, a su esposo, a sus compañeros de trabajo, los quiere obligar a que vengan a la iglesia, a que lean la Biblia. No necesitamos obligarlos. Con el simple hecho de ser buenos, de dar buen testimonio, las personas que estén a nuestro alrededor se van a preguntar: ¿qué está haciendo esta persona? ¿Sí? A mí me gustaría ser como esta persona. ¿Sí? Y eso es lo que va a jalar más. ¿Amén? Así que la misión de Cristo, cuando Él vino, no fue crear una revolución, pero es precisamente lo que los judíos esperaban que hiciera el Mesías. ¿Sí o no? Ellos querían que Jesús se rebelara en contra de los romanos, que los librara de ese yugo de esclavitud. Y cuando Jesús no hizo nada de eso, se enojaron con Él. ¿Sí? O sea, porque es lo que esperaban de Jesús, que pues derrotara, que terminara con los romanos. Pero Jesús no, ¿sí? Es más, aún de los impuestos, cuando le preguntaron, le dijo: no, ustedes paguen sus impuestos. ¿Sí? Al César lo que es de César, y a Dios lo que es de ¿quién? De Dios. ¿Sí? O sea, Jesús nunca habló mal en contra de los romanos. ¿Sí? No se puso a decirles: hey, lo que están haciendo está mal. No, simplemente Él vino, ¿qué? A salvar a los perdidos. ¿Sí? Las otras circunstancias, lo que estaba sucediendo a su alrededor, que no era bueno, y tampoco Jesús no lo estaba aprobando, pero no estaba creando una revolución en contra de eso. Simplemente decía: esto es pasajero, esto no va a durar todo el tiempo. ¿Sí? Y eventualmente podemos hacer un cambio más profundo cuando presentamos el evangelio de persona en persona. ¿Sí? Y de esa manera es que la sociedad puede cambiar. Cuando el cristianismo se esparce, ¿por qué creen que los líderes judíos
se enojaron con los apóstoles y los encarcelaban. Dice, porque estos están cambiando a toda la gente con su doctrina, ¿sí? Porque a medida que se iban convirtiendo más judíos a Cristo, claro que la sociedad eventualmente va a cambiar. ¿Sí o sí? Una persona a la vez, pero no creando tumultos, no creando como esos, ¿cómo se llaman? Cuando la gente se junta por algo que no está de acuerdo. Huelgas, ¿verdad? Por ejemplo, o desfiles, ¿verdad? Todo eso crea, pues no es bueno que el creyente participe en esas cosas, ¿sí? En lo cual debemos participar más es en sentarnos con una persona, aunque sea con una persona, y compartir con esa persona el Evangelio. Vamos a estar haciendo mucho más cambio y mucho más bien predicando el Evangelio de persona en persona. Amén. Porque cuando hacemos eso de rebelarnos contra el sistema, de desfilar, de hacer todas esas cosas, lo único que estamos haciendo es poniendo en peligro el Evangelio, ¿sí? Pero, sin embargo, cuando se sigue fielmente el cristianismo bíblico, no podemos escapar de que los cambios sucedan, ¿sí? Así que es mejor comunicar el Evangelio de persona en persona. ¿Por qué? Porque el propósito primario también del Evangelio es cambiar ¿qué? A las personas, no a la sociedad, ¿sí? Tenemos que acordarnos de eso. El propósito principal del Evangelio es cambiar a las personas, no cambiar a la sociedad. ¿Por qué? Porque el cambio es ¿qué? Debe ser ¿qué? Interno. Mientras las personas no cambien internamente, cualquier cambio externo de nada sirve, ¿sí? Porque una persona se puede portar bien por un momento, externamente por un momento solamente, pero cuando hay un verdadero cambio internamente, el cambio va a perdurar más, ¿sí? Así que, por eso es que Pablo nos dice que debemos estar satisfechos donde Dios nos ha puesto. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si estamos en un país, por ejemplo, donde el gobierno es corrupto, ahí nos puso Dios, ¿sí? Y ahí debemos encontrar nuestro contentamiento en Dios. No tratar de cambiar ese gobierno por nosotros mismos, ¿sí? Si Dios nos puso en un país donde existe un dictador, pues ahí nos puso Dios. Y ahí debemos buscar nuestro contentamiento, no rebelarnos en contra del gobierno, ¿sí? Porque, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que nos sometamos qué? A nuestros gobernantes y autoridades, ya sea el gobernador o el rey, ¿sí? Y no está diciendo solamente si el gobernador es bueno o el rey es bueno, ¿sí? Sino nos dice a todos, toda la autoridad, ¿sí? Así es de que estemos satisfechos porque ahí es donde nos puso Dios, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si nacimos siendo esclavos, o sea, si nacimos en una familia donde todavía se practicaba la esclavitud, si ahí nos salvó, ahí debemos de estar contentos porque por algo Dios nos salvó en esa situación.
¿sí?, de ser esclavos. Y si nos salvó siendo libres, pues también estemos contentos de que somos libres. Amén. O sea que no creamos alboroto, revolución, tratando de cambiar a la sociedad. Cambiemos a las personas, pero no tratemos de cambiar, ¿qué?, a la sociedad. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que deberíamos estar satisfechos donde Dios nos ha puesto. Dice, aceptar como el Señor le repartió a cada uno. Y ser fieles en esa condición en la que Dios llamó a cada uno. Dios llamó a cada uno. Ahora, es obvio también tenemos que entender esto, que el apóstol no estaba diciendo a los creyentes que se quedasen en ocupaciones, profesiones o hábitos que son inmorales o ilegales. ¿Sí? O sea, si alguien era ladrón y Dios lo salvó, que no siga, ¿qué?, robando. Obviamente. ¿Sí? Si alguien era prostituta, pues que no siga siendo, ¿qué?, prostituta. ¿Sí? Si alguien lo salvó siendo borracho, pues que no se siga, ¿qué?, embriagando. ¿Sí? Si alguien estaba vendiendo, por ejemplo, licor, pues ahora que es creyente, pues que deje de vender esa cosa, ¿no? A eso se está refiriendo. A lo que es inmoral o ilegal, eso sí tenemos que cambiar. Amén. O sea, tenemos que olvidarnos de todo lo que sea pecaminoso. ¿Sí? Claro que sí. No quiere decir que si Dios, cuando fuimos salvados, estábamos en un trabajo, no aspiremos a tener otro trabajo mejor. ¿Verdad? No está diciendo eso, claro que sí. ¿Sí? Solamente nos está diciendo que cambiemos lo que es pecaminoso. ¿Sí? No lo que la sociedad practica. Aceptemos el ámbito social, ¿sí? Y no tratemos de cambiarlo, si no es por medio de cambiar de persona a persona. Amén. Así que debemos estar contentos con las condiciones y situaciones sociales en las que conocimos la salvación. ¿Sí? Ahora, la iglesia en Corintio pues tenía varias áreas de descontentamiento. Ya mencionamos algunas. Algunos creyentes querían cambiar su estado matrimonial de solteros a casados, de casados a solteros, de un cónyuge inconverso a uno creyente. Algunos eran esclavos y querían, ¿qué?, ser libres. Así que había malentendidos y muchas veces había abuso en cuanto a la verdad de la libertad cristiana. Tomaban la libertad cristiana como si fuera una licencia para hacer todo lo que ellos querían. ¿Sí? Porque decían, estamos libres en Cristo y ahora podemos hacer todo lo que querramos. ¿Sí? No, Dios nos salvó, nos dio libertad, pero no nos dio libertinaje. ¿Sí? Así que la iglesia en Corintio pues estaba seriamente dividida. No solo estaban los numerosos grupos y fisonomías, sino que algunos grupos estaban animando a los que tenían el don del celibato para que se casaran, mientras que otros grupos estaban animando a los que estaban casados para que se hicieran célibes, ¿verdad? Los esclavos pues estaban, claro, irritados bajo la servidumbre, ¿verdad? Y estaban tratando de encontrar justificación espiritual para demandar la libertad. ¿Sí? Ahora, como dije anteriormente, aunque el evangelio va en contra de esas
normas y valores del mundo, el Evangelio no trata de destruir, ¿verdad? No busca destruir los gobiernos, porque el gobierno es una institución que Dios puso, ¿sí? Las familias también es una institución que Dios instituyó, ¿sí? Así que tampoco deben ser destruidas. Y más bien, donde el Evangelio es creído y obedecido, vamos a ver cambios, ¿sí o no? O van a ocurrir cambios, ¿sí? Por ejemplo, si una persona siendo esclavo fue salvada, va a ser un mejor esclavo, ¿sí o no? Si una esposa siendo casada con un inconverso, cuando fue salvada, si una mujer es salvada y su esposo no es convertido, pues va a ser una ¿qué? Mejor esposa. Y si el esposo fue convertido, aunque su esposa no se haya convertido, pues el esposo va a ser un mejor esposo, ¿sí? Cuando venga al cristianismo, ¿sí? Y solamente así va a poder influenciar un cambio a su alrededor. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que podemos ser cristianos, ya seamos hombres, mujeres, niños, casados, solteros, divorciados, judíos, ¿verdad? O gentiles, esclavos o libres, ¿sí? Podemos ser cristianos en Rusia, podemos aquí en Estados Unidos, en Cuba, en China, en Francia, en Japón. No importa lo que seamos o dónde estemos, ¿sí? Podemos ser creyentes en todas partes, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. ¿Amén? Dios no justifica a los gobiernos corruptos o a las sociedades inmorales. ¿Por qué? Porque un día van a ser juzgados, ¿sí? El Señor es vengador, ¿sí? Dejemos que Él se vengue de todas esas cosas. Él es el juez, dejemos que Él juzgue a la sociedad, que Él juzgue los gobiernos. Ese no es nuestro trabajo, ¿sí? ¿Nuestro trabajo cuál es? Nuestro trabajo principal como creyentes es ¿cuál? Lo mismo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra, ¿sí? A buscar y a salvar, ¿qué? A los perdidos, ¿sí? Lo demás eventualmente va a cambiar. Sí, el Evangelio debe ser dirigido al corazón humano, no a la sociedad humana. ¿Sí? Al corazón humano, no a la sociedad humana. Porque cuando eso sucede, un cristiano fiel va a ser mejor esposo, va a ser mejor esposa, va a ser mejor amigo o amiga, va a ser mejor esclavo, o va a ser mejor amo, o sea, patrón, o va a ser mejor hijo, va a ser mejor hija, va a ser mejor ciudadano, si es un verdadero creyente, ¿verdad? Y con eso podemos contribuir a que la sociedad cambie, ¿sí? Pero si tratamos de utilizar medios naturales para tratar de cambiar a la sociedad, nuestro ministerio se va a perder, ¿sí? Como dice el dicho, debemos florecer donde somos, ¿qué? Plantados. Como dice Pablo aquí, como el Señor le repartió y donde Dios llamó a cada uno, así que haga. Así que este es un principio universal. Como vimos aquí lo que nos dice Pablo,
que es para todas las iglesias. No era solamente para los corintios que estaban divididos, que eran polémicos y aún inmaduros, sino, dice Pablo aquí, todas las iglesias. Así que el propósito primario de Dios para su iglesia en cada nación es la evangelización, cambiar el mundo por medio de la regeneración espiritual, no por las revoluciones sociales. Amén. Y aquí mismo Pablo nos da una ilustración. La primera ilustración que nos da Pablo es la de que el principio general tiene que ver con la identidad de judío y gentil. Y aquí podemos decir en cuanto a las razas. En aquel tiempo, y pues ahorita, los judíos son judíos y los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. ¿Sí? Así que aquí Pablo se está refiriendo a que si Dios nos salvó siendo judíos, pues podemos seguir siendo judíos, no tratemos de hacernos gentiles. ¿Sí? En cuanto a raza, no a gentileza de ser gentil. Si Dios nos salvó siendo gentiles, o sea, siendo no judíos, no tratemos de hacernos judíos, ¿sí? Porque eso estaba sucediendo. Como en Roma había muchos creyentes que eran judíos, precisamente Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, que estaba compuesta con personas que eran tanto judíos como gentiles. Los gentiles, que los judíos estaban empujando a que los gentiles se circuncidasen, ¿sí? Y es más también, los que eran judíos estaban tratando de incircuncidarse, aunque eso es algo, podemos decir, pues difícil, como un hombre que ha sido circuncidado puede ser incircuncidado, ¿no? Pero es lo que estaba sucediendo. Por eso dice, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese ¿qué? Circunciso. Y ser llamado, el llamamiento, cuando vemos llamado en la palabra de Dios, tiene referencia al llamamiento eficaz. O sea, ¿se refiere a qué? La salvación. Ser llamado significa ¿ser qué? Salvado. Es el llamado eficaz de Dios en la persona, ¿sí? Del cual hemos hablado en ocasiones anteriores. Así que si alguien fue llamado, fue salvado, podemos cambiar ahí la palabra, fue salvado siendo circunciso, quédese, ¿qué? Circunciso. Ahora, la circuncisión pues era algo bochornoso en la cultura romana, en la sociedad romana. Ahora, la razón por que Pablo está diciendo eso es porque sí había judíos, ¿verdad?, que querían incircuncidarse. Vamos a decir, ¿cómo es posible eso? Bueno, el historiador Josefo nos cuenta que durante el dominio griego del Mediterráneo oriental, varios siglos antes de Cristo, algunos hombres judíos buscaban ser aceptados en el seno de la sociedad griega y se sometían a una intervención quirúrgica para aparentar que eran incircuncisos, ¿sí?, cuando se bañaban o hacían ejercicios en el gimnasio, ¿sí? Querían verse como no circuncisos, así que sí se practicaba una cierto, ¿cómo se dice? Una cirugía para tratar de borrar la circuncisión, ¿sí? Y literalmente convertirse en incircuncisos. Es más,
se dice que la práctica era tan común que se escribió considerablemente en la literatura rabínica, como en el Talmud. Y las personas que se hacían esa operación, más bien los hombres, ¿verdad? Porque pues no aplica en las mujeres, pero en los hombres eran tantos los que se hacían esa operación que les llamaban precisamente, se les conocía con un nombre que significaba cubrir o tapar o esconder la marca de la circuncisión. Y quizás esos judíos que ahora eran creyentes pensaban que era una mejor manera de demostrar que se habían apartado del judaísmo. Pero eso no está bien, no estaba bien. ¿Saben por qué? Porque si una persona que es judío renuncia al judaísmo completamente, aún hasta querer desaparecer la circuncisión, ¿ustedes creen que va a ser aceptado en el medio de los judíos? No. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Su trabajo de llevar el mensaje a su familia, a los suyos, ya no va a ser posible, porque lo van a despreciar, ni siquiera lo van a aceptar. ¿Sí? Ahora, si nosotros siendo gentiles, ¿verdad? Decimos, no, yo no me voy a juntar con nadie de los que sean, de los pecadores, de los no creyentes, ¿verdad? Porque pues ahora solamente me voy a juntar con puros creyentes. Porque eso llegan a pensar algunos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar a los perdidos? Si solamente vamos a permanecer con los que, o convivir con los que ya son creyentes, ¿dónde va a quedar nuestro ministerio de alcanzar qué? A los perdidos. ¿Sí? No tenemos que... tenemos que juntarnos con ellos, pero no que mezclarnos. No practicar lo que ellos practican, pero eso no quiere decir que no nos juntemos con ellos. De otra manera, ¿cómo vamos a hacer luz en la oscuridad? ¿Sí? Dios nos llamó para que seamos luz, ¿dónde? En la oscuridad. ¿Y cuál es esa oscuridad? Es aplicada donde hay personas que no conocen la luz. Ahí es donde Dios nos quiere, donde no hay luz, porque nosotros somos ¿qué? Un medio de luz para aquellos que viven ¿qué? En oscuridad. Pero si nos mantenemos solamente donde hay luz, ya no podemos brillar. ¿Sí? Porque estamos en un lugar donde hay luz. ¿Cómo podemos ser luz o brillar donde hay luz? No. Tenemos que brillar donde existe la oscuridad. Y donde existe la oscuridad es en el ámbito donde hay personas que no conocen a Cristo. Amén. Así que no tenemos que tratar de cambiar, ¿sí? En cuanto a eso, ¿verdad? Y el mismo principio se aplica a alguien que, dice Pablo aquí, si alguien fue llamado alguno siendo incircunciso, o sea, gentil, no se circuncide. Porque los gentiles que se convertían a Cristo, ¿verdad? No tenían por qué hacerse como los judíos, ni los judíos como los gentiles. Por eso, ahora, lo que sucedió ahí con los corintios no es lo mismo que sucedió con los gálatas, ¿sí? Porque con los gálatas
los judaizantes decían, ¿verdad?, que para ser creyentes, los de Gálatas tenían que circuncidarse, ¿sí? Eso sí, ahí sí Pablo se puso enérgico en que no tenían que circuncidarse para ser creyentes. Eso es una cosa, ¿sí? Pero acá, que una vez siendo creyentes, buscaran circuncidarse era otra cosa. Sí, entendemos la diferencia, ¿no? Por eso Pablo les dijo a los de Gálatas, allá en Gálatas 5, 2 y 3 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, ¿sí? Porque allí se enseñaba que para poder ser creyente, el hombre tenía que circuncidarse, ¿sí? Pero acá Pablo está diciendo, si ya eres salvo, si Dios te salvó siendo circuncidado, no busques ser incircunciso, ¿sí? O sea que en Corintio la práctica pudo haber sido vista como una señal de dedicación especial y como un medio de bendición especial. Pero la circuncisión, dice Pablo, no es necesaria ni para la salvación ni para la bendición. No tiene, dice Pablo, ningún valor espiritual para los creyentes. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. ¿Sí? Así que para los judíos que querían aparecer como gentiles, o para los gentiles dispuestos a aceptar cosas singularmente judías, era algo espiritual y prácticamente ¿qué? Erróneo. No necesitaban participar de esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo no requería esas cosas. Y no tienen ningún mérito, no tienen ningún significado espiritual, ¿sí? Por eso Pablo termina ese versículo diciendo, ¿qué dice ahí al final? ¿Qué? El versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. ¿Sí? ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Qué dice ahí? Sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué se refiere a eso? ¿Se refiere a qué? La obediencia. ¿Sí? De nada sirve si somos obedientes o no. De nada sirve la circuncisión o la no circuncisión si no somos obedientes a Dios. De nada sirve. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No preguntas? Bueno, pues en los versículos 20 al 24 se vuelve a repetir este principio. Aunque el apóstol Pablo aquí va a utilizar otro ejemplo diferente. En el pasaje anterior, Pablo utilizó, digamos, la raza, judíos y gentiles. No hay diferencia. ¿Sí? Pero acá, vamos a ver, dice, versículo 20 al 24, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios.
¿sí? Es lo mismo, se vuelve a repetir, ¿ok? Así que Pablo declara aquí por segunda vez el principio de vivir con contentamiento en el estado y condición en el que esté uno cuando seamos, ¿qué? Salvados, ¿sí? Ya sea racial o social. Porque el interés del cristiano debe estar concentrado en las cosas sobrenaturales y divinas, ¿sí? El apóstol nos da ahora una ilustración, otra ilustración, esta vez relacionada con los esclavos. La intención de Pablo no es aprobar la esclavitud o sugerir que esa es una condición tan buena como para vivir en libertad, ¿sí? Su propósito es que si una persona es un esclavo todavía, es capaz de vivir la vida cristiana como esclavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan capaz de obedecer y servir a Cristo, aún en la esclavitud, como también en la libertad, ¿sí? Para obedecer a Cristo no necesitamos ser esclavos de alguien, ¿sí? Porque podemos obedecer a Cristo. Para poder obedecer a Dios bien, no necesitamos precisamente ser libres. Lo podemos hacer siendo libres o lo podemos hacer siendo esclavos, ¿sí? Porque la obediencia es ¿qué? A Dios. Amén. Así que un esclavo puede en efecto servir a Cristo por medio de su esclavitud. Y Pablo en Efesios escribió también acerca de esto, ¿sí? Dice, siervos, allá en Efesios 6:5, fíjense lo que dice. Es más, vayamos allá, leamos esto juntos, ¿verdad? Efesios 6:5, vamos a leer hasta el 8, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea que libre, ¿sí? Así que tanto uno que es esclavo como alguien que es libre puede servir de igual manera al Señor. Amén. No importa la condición en la que se encuentre. Pablo enseñó ese principio varias veces. Porque él enseñaba, ¿verdad?, que los esclavos tenían que servir a sus amos con honradez y sinceridad, como para el Señor y no como para los hombres. También en Colosenses 3:23 dice, como para el Señor y no para los hombres. Es más, los esclavos disponían de una oportunidad única para dar un buen testimonio de Dios, porque podían demostrarle ahora a sus amos, ¿verdad?, que trabajaban con más diligencia, con más honradez. ¿Por qué? Porque ahora estaban trabajando para el Señor, no para ¿quién? Para su amo. Y lo mismo puede suceder hoy, porque hay creyentes, ¿verdad?, que pueden renegar de sus patrones. ¿Sí o no? Dice ese patrón, ¡hey! Quieren deshacerse de sus patrones, odian a sus patrones, pero no, podemos ser buenos creyentes, ¿verdad? Porque simplemente haciendo nuestro trabajo mejor, pensando que no estamos trabajando, porque no estamos trabajando para nuestro patrón, estamos trabajando ¿para quién? Para el Señor, ¿sí?
Así que aunque el patrón sea lo que sea, nosotros trabajamos ¿para quién? Para el Señor. Y debemos de ser esforzados, buenos trabajadores, honestos, honrados. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el patrón que tengamos, Dios nos puso ahí y nos puso ahí con un propósito. ¿Sí? Busquemos cuál es ese propósito. Porque muchos creyentes o muchas personas cuando se convierten quieren trabajar como misioneros. Dicen, no, o en la iglesia dicen, no, pues hay una palabra que utilizan algunos creyentes, ¿no? Que dice, es el trabajo en la iglesia o el trabajo, ¿cómo le llaman? Secular, ¿sí? O sea, le llaman un trabajo secular o un trabajo en la iglesia. Piensan que hay distinción, pero no hay distinción. Es más, debemos de trabajar en el ámbito secular porque ahí podemos ser, ¿qué? Luz y sal. Amén. Pero muchos piensan que trabajar para el Señor es trabajar en la obra, en la iglesia, como misioneros, como evangelistas, como eso. No, si estamos trabajando en el ámbito secular, la gente que está a nuestro alrededor es nuestro, ¿cómo dice? Nuestro lugar, como el campesino. ¿Sí? El campesino tira la semilla donde quiera. Si Dios nos puso ahí en ese trabajo, en ese lugar, ahí tenemos ese lugar para evangelizar. ¿Amén? ¿Sí o no? Esta es la palabra que andaba buscando. Ese es nuestro campo misionero. ¿Sí? Así que no le llamemos trabajo secular porque no es secular. Es nuestro campo, ¿qué? Misionero. Amén. Pablo nos ofrece una buena ilustración en el libro de Filemón o en la carta a Filemón. Filemón es una carta muy interesante que está ahí justo después de Tito y antes de Hebreos. Y la historia, ¿verdad?, es que Filemón era un hombre cristiano de Colosas y tenía un esclavo, entre muchos esclavos, ¿verdad?, porque Filemón era un hombre posiblemente muy rico. Uno de sus esclavos, que se llamaba Onésimo, un día decidió robarle a su amo, empacar sus maletas y huir, y se fue a Roma. Quería perderse entre la multitud de Roma. Estaba huyendo de ser esclavo. Y mientras se estaba tratando de mezclarse en la cultura romana, se encontró con un hombre llamado Pablo. ¿Y qué creen que sucedió? Pablo le transmitió el evangelio, Onésimo se convirtió, ¿sí? Y empezó una transformación dramática, ¿sí?, en la vida de Onésimo, gracias a la predicación de Pablo, ¿sí? Aún allá en Filemón, en el versículo 10, Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora no sabemos cómo, ¿verdad? Pero sin duda Pablo era un prisionero allí, ¿sí? Porque está diciendo Pablo, engendré en mis prisiones. Como sabemos, Pablo, donde quiera que iba, siempre terminaba, ¿dónde? En la cárcel. No porque hacía algo malo, sino por predicar el evangelio. A Pablo literalmente lo encarcelaban por predicar el evangelio, pero él no renegaba, porque estando en la prisión, él alcanzaba a muchos prisioneros, aún es más, en Roma alcanzó a muchos de los guardias. Muchos de los guardias en Roma se convirtieron.
Gracias a que Pablo estaba en la cárcel. Pablo no renegaba de estar en la cárcel. ¿Sí? Pero también cuando lo ponían en libertad no decía, no, yo me quiero quedar aquí. No, también aprovechaba el que fuera puesto en libertad. Pero mientras estaba en la cárcel, él sabía que su campo misionero estaba ahí. Y ahí se ocupaba trabajando. Bueno, no sabemos cómo se encontró con Onésimo, ¿verdad? Pero el caso es que Onésimo se salvó. Lo llevó a Cristo. Pero un día, mientras Pablo y Onésimo platicaban, Onésimo le dijo a Pablo que era un esclavo que había huido. Imagínense, esto debió haber sido una sorpresa para Pablo. ¿Y ahora qué iba a hacer Pablo ante esa verdad que le había contado Onésimo? Bueno, Pablo le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues quédate aquí. No necesitas regresar, a cabo no te va a encontrar. De todos modos, la esclavitud no es buena. ¿Sí? Así que quédate aquí. No vamos a decir nada. Eso es algo que Pablo pudiera haber dicho, ¿sí o no? La otra cosa la otra cosa que podía haber hecho Pablo es, no, ¿sabes qué? Necesitas regresar con Filemón y te voy a dar una carta y en esa carta le voy a decir lo que pienso acerca de la esclavitud, ¿sí? Que no solamente te libere a ti, sino a todos los esclavos que tiene ahí, porque eso está mal. Eso también pudo haber hecho Pablo, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo sabía que en ese tiempo se practicaba la esclavitud, ¿sí? Es más, la esclavitud en veces no era tan mala, porque muchos de los profesionales que hoy conocemos como profesionales, contadores, ingenieros, todos esos, antes eran esclavos, ¿sí? Y eran respetados y vivían bien. Y claro, también había esclavos cuyos amos los trataban mal y vivían en pobreza. Es como ahora, ¿sí? Ahora, pues, como dicen por ahí, la esclavitud no ha cambiado, porque todavía el empleado, pues, es como esclavo de su patrón, ¿sí? Solamente que en aquel tiempo, pues, los esclavos vivían dentro de la hacienda o de las casas de los patrones, ¿sí? Y no les pagaban, ¿verdad? Pero sí les daban de comer, los atendían, les daban dónde vivir, qué comer y todo eso, ¿verdad? Ropa. Pero ahora, pues, en lugar de hacer eso, pues, nos pagan y nosotros escogemos dónde vivir y qué comer y dónde vivir, ¿verdad? Y qué vestir. Así que Pablo dijo, bueno, así es la sociedad ahorita. Así que, mira, regresa con Filemón, te voy a dar una carta, y en esa carta Pablo le escribió a Filemón. Le dijo que Onésimo ya era uno como ellos, hermano en Cristo, y que lo aceptara como hermano, ¿sí? Pero no le dijo, ya déjalo libre. No, es más, Onésimo regresó y Filemón lo recibió con los brazos abiertos, pero siguió siendo, ¿qué? Su esclavo y él su amo, ¿sí? La situación no cambió, sino que eso fue lo que sucedió y eso era lo que Dios manda, ¿sí? Pablo entendió muy bien eso, ¿sí? Así que no le dijo a Onésimo que se rebelara, no reprendió a Filemón por tener esclavos, sino porque eso era lo que se practicaba en aquel entonces. Pablo no provocó una revolución, así como Cristo tampoco lo hizo, ¿sí? Ahora, Onésimo también corría el riesgo
de que fuera muerto, porque el amo tenía el derecho de matar, ¿sí? Tenía el derecho sobre la vida de sus esclavos, los podía matar si huían, ¿sí? O lo que podía hacer menos de matarlos sería le ponían una F en la frente de fugitivo, ¿sí? Así que eran vistos como fugitivos. Pero Filemón no hizo nada de eso, sino lo recibió como hermano. Ahora, Pablo no dice nada en la carta en contra de la esclavitud. No la condena, no le dice a Filemón que libere a Onésimo, simplemente acepta el estatus social en el que se encontraba Onésimo y sabe que puede volver y ser un esclavo, ¿sí? Como lo era antes, y que eso no tendría ningún efecto en su vida cristiana, ¿sí? Ahora, hay algunas personas que han criticado a Pablo por no atacar el sistema de esclavitud, ¿sí? Pero el punto es que el cristianismo, si hubiese promovido el fin de la esclavitud, entonces el cristianismo hubiera sido visto como una revolución política, ¿sí? Y los cristianos habrían sido asesinados en una revolución. Es más, si los esclavos cristianos hubieran comenzado a perturbar la sociedad de aquel entonces se habría perdido la cuestión principal, la cuestión de la fe en Jesucristo, ¿sí? Y eso aquí en Estados Unidos sucede muchas veces, ¿verdad? Cuando los creyentes toman partidos políticos y hacen revueltas y todo eso, el mensaje del evangelio se pierde, ¿sí? Se pierde por completo. Pero si el creyente no se le olvida ese principio de alcanzar a los perdidos persona por persona, la sociedad eventualmente va a cambiar, ¿sí? Si lo hacemos a la manera de Dios. Pero si lo queremos hacer a nuestra manera, vamos a empeorar las cosas, ¿sí? Y eso es lo que muchos creyentes en veces no comprenden, ¿sí? Así que Pablo dice que no os preocupéis por vuestro estado terrenal. No os preocupéis por nuestra situación. ¿Por qué? Porque es superficial, ¿sí? Es superficial. Lo que importa es que hemos sido salvados. Es algo interno, no externo. Ahora, en el tiempo de Pablo, la población en Roma, la mayoría eran esclavos. O sea, no la mayoría, sino como el 50% eran esclavos. O sea, había muchos esclavos en la población romana. Aunque muchos de esos esclavos, como les dije anteriormente, eran muy educados, ¿sí? Muchos de ellos eran médicos, maestros, contadores, profesionales, y eran respetados. Así que Pablo no hace distinción. Todo esclavo en cualquier circunstancia tenía que estar dispuesto a permanecer como estaba. Solo el pecado, fíjense, solo el pecado nos puede privar de servir al Señor, nunca las circunstancias. Por tanto, si nos encontramos en una situación difícil, incómoda o restringida, dice Pablo, no te dé cuidado. Pero sí debemos de estar determinados a ser fieles mientras que el Señor quiere que estemos allí. Así que luego de que Pablo afirma ese principio otra vez, Pablo deja bien en claro
que él no considera que la esclavitud sea el estado más deseable. Por eso nos dice aquí, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, no le está diciendo, tú puedes servir a Cristo siendo esclavo, pero si se te ofrece la libertad, no la aceptes, quédate como esclavo, sigue sirviendo como esclavo. No, dice, si se te ofrece la libertad, procúrala más, ¿sí? Procúrala más o procúralo más. La libertad es infinitamente mejor que la esclavitud y un cristiano no es más espiritual por estar en la esclavitud, pero si tiene la oportunidad de obtener su libertad, como lo lograron muchos esclavos en el tiempo del Nuevo Testamento, al creyente le conviene beneficiarse de ello, es lo que dice Pablo. Pablo se mostró contento de estar encarcelado y de servir al Señor mientras se encontraba en la cárcel. Como dije anteriormente, él lo vio como su campo misionero y ayudó a que muchos llegasen a Cristo, inclusive guardias. Sí, muchos de los guardias se convirtieron. Aunque el Evangelio no aprueba la esclavitud, tampoco aprueba la eliminación de la esclavitud mediante la revolución social. Amén. Pablo nos dice que aunque un cristiano sea un esclavo, dice, liberto es del Señor. ¿Sí? Porque aunque seamos esclavos de algún amo, hemos sido libertados en Cristo Jesús. Somos libres. Amén. Porque ningún cautiverio es más terrible y esclavizante que en aquel del cual nos ha redimido Cristo, ¿sí? La esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo somos libres del pecado, de Satanás, del juicio, de la condenación, del infierno y de la maldición de la ley. Así que eso es mucho más que ser simplemente esclavo de alguien. Amén. Como creyentes hemos sido ya liberados de la esclavitud que verdaderamente importa, la más importante, que es la esclavitud del pecado. Así que en Cristo tenemos la libertad más grande, completa y gloriosa que podamos imaginar. Pero una persona que liberto, dice Pablo aquí, es del Señor y que va a permanecer así por toda la eternidad, no debiera estar excesivamente preocupado, fíjense, por permanecer en esclavitud humana por unos pocos años. ¿Sí? Porque Dios nos ha libertado eternamente. Así que estar esclavizados por un corto de tiempo realmente no importa. ¿O sí? Es decir, hermano, sí importa. No, porque tenemos la mejor libertad, ¿sí? La que verdaderamente importa. La esclavitud humana es solamente ¿qué? Temporal. Pero, como podía haber sucedido, algunos creyentes que creyeron siendo libres, quizás se sentían más espirituales que aquellos creyentes que habían sido salvados siendo esclavos y seguían siendo esclavos. ¿Sí? La naturaleza humana siempre se aprovecha de algunas cosas. Y quizás los que eran creyentes y eran libres pueden decir, no, pues Dios nos ha bendecido mejor, porque no solamente tenemos la libertad en Cristo, sino también somos libres. ¿Sí? Así que Pablo,
Fíjense lo que les dice a esos creyentes. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿esclavo de quién es? ¿Qué dice ahí? Esclavo es de Cristo. ¿Sí? Aún aquel que tal vez se mofaba de ser libre y aún de ser creyente, quizás veía con despecho a los creyentes que eran esclavos. Pablo le dice, hey, aún tú eres libre, pero eres esclavo de Cristo. Amén. Así que nuestra libertad en Cristo no es para pecar, sino es libertad del pecado. No libertad para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Fuimos libertados para hacer la voluntad de Dios. Una persona que no es de la familia de Cristo no tiene libertad, ¿sí? No tiene libertad para hacer la voluntad de Dios. No puede, no quiere y tampoco puede. En Cristo somos libertad, nos dice ahí en Romanos 6:22, que en Cristo somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Así que cuando nos enfocamos en nuestra libertad espiritual y en nuestra esclavitud en Dios, nuestra libertad o esclavitud entre los hombres ya no es tan importante. Y podemos contemplarlo en la perspectiva correcta y vivir con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque ya no importa si estamos físicamente sujetos o libres, solo que estamos a la vez espiritualmente sujetos y libres en la es una paradoja, en la maravillosa paradoja del Evangelio. Es paradoja porque dice, somos libres en Cristo, pero somos esclavos en Cristo. ¿Cómo podemos ser libres y esclavos a la vez? Es una paradoja, ¿sí? Y luego Pablo dice que todo esto es debido porque por precio fuiste comprados. Así que nuestra gran preocupación, ya sea que estamos libres o esclavos, debiera ser, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sí? Esa frase, no os hagáis esclavos de los hombres, no quiere decir que no seamos esclavos en cuanto al trabajo a alguien, sino que no seamos esclavos refiriéndose, no se está refiriendo a la esclavitud física, sino a la espiritual. ¿Sí? Lo mismo que les dije anteriormente, necesitamos juntarnos con los pecadores, pero no mezclarnos con ellos, ¿sí? No hacer lo que ellos hacen. ¿Amén? No apartarnos de ellos, porque ¿cómo los vamos a alcanzar? Pero si nos juntamos con ellos, no necesitamos participar de las cosas que ellos hacen. ¿Amén? Eso es lo que Pablo está diciendo, no os hagáis esclavos de los hombres, no participemos en lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con el precio inestimable de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice en 1 Pedro 1:19. Y luego, ya para terminar, el versículo 24, ¿qué creen que hace Pablo? Otra vez declara el mismo principio, ¿sí? Ya esta es la tercera vez. Dice el versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a causa de que hemos sido salvados, o sea, llamados, debemos ¿qué? Permanecer en cualquier estado en el que nos encontremos ¿qué? Ahora. ¿Sí? Dios permite que estemos donde estemos y permanezcamos donde estemos o estamos ahí con un propósito.
¿sí? Con un propósito. Así que debemos de estar contentos donde estamos. Amén. El haber venido a Cristo no es una señal para que una persona deje su condición social, su matrimonio o soltería, su amo humano o sus otras circunstancias. Debemos alejarnos del pecado y de todo lo que estimule el pecado, pero debemos permanecer donde estamos hasta que Dios nos saque de aquí. Amén. Así que como creyentes no debemos ser revolucionarios. La revolución que debemos de hacer es espiritual. La revolución humana y todo eso, lo único que va a hacer es que el mensaje del Evangelio se pierda. ¿Sí? Lo mejor es hacer una revolución, pero en el corazón de las personas. Podemos cambiar la sociedad no por los medios humanos, sino por los medios ¿qué? Espirituales, cambiando el corazón de las personas. ¿Amén? Bueno, ¿preguntas? Bueno, si no hay preguntas, no hay respuestas. Vamos a terminar ahí, vamos a ponernos de pie. ¿O tenemos un cumpleaños? Órale. ¿Quién cumplió años? Marco.